Ok, muy bien, bueno, vamos a empezar. Docente, ¿Sí? perdón que le interrumpa. ¿Sí, Luis? ¿Podría apagar mi cámara? Lo que pasa es que no estoy en mi casa y se van a acabar los megas, si no. Ajá, ¿mande? Sí, apaga tu cámara, no hay problema. Ya, Ok, gracias. sí, ok. Muy bien, vamos a empezar. Déjame mover aquí y vamos a abrir esto. Ok, oh, no, espérame. Ok. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí se ve completa? Sí, yo sé. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, el análisis Sí. semántico de la arquitectura habla sobre la relación de la forma, significado, forma, función, pero también abarca todo lo que es el lenguaje visual que ya hemos estado viendo, como también la semiosis arquitectónica o la semiosis de la arquitectura, que también la semiótica de la arquitectura que también ya vimos, ¿vale? Entonces, todos esos puntos abarca el análisis semántico, ¿vale? El significado es el contenido o la expresión. El contenido, la estructura a partir del simbolismo. Y la expresión, la estructura de expresión arquitectónica, ¿vale? El significado, perdón, déjame silenciar aquí. Ok. El significado relevante, digamos, lleva a la denotación o la relación directa entre lo que se expresa y lo que es, y la connotación, perdón, entre un juego y otro tipo de experiencias. Es más subjetivo y se vincula a lo personal o al concepto, ¿vale? Connotación o el concepto. El estudio del significado de los signos, las letras, los signos y el estilo, los signos, ¿vale? Que ya hemos estado viendo durante todos estos temas. Por eso este tema lo puse un poco ya al final de este, de este tema global para que, de la alfabeticidad visual, pues para que ustedes entendieran primero toda esta cuestión de la forma significado, de la función, de la lectura de los signos, para que pudieran comprender todo esto, ¿vale? Forma significado igual a forma, emplazamiento o forma y el uso, ¿vale? ¿Sí? En la forma, lo que se ve de un edificio y luego en cuestión del emplazamiento, lo que rodea un edificio, digamos, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver más claro en los ejemplos, ¿vale? Para que ustedes vayan entendiendo. Igualmente, eh, forma, uso el lenguaje del edificio y para qué sirve el edificio, ¿vale? ¿Sí? Forma, significado y forma y función. Con todo esto que todo esto que sacamos o que nosotros utilizamos para el lenguaje o la interpretación, nos da pues la interpretación, ¿vale? ¿Qué podemos sacar de ahí? Es qué nos dice la forma, por qué y cómo influye en el contexto en ese lenguaje, ¿vale? O qué significado tiene el edificio según su forma y su contexto para la ciudad. Obviamente ver las formas, los elementos del diseño, los colores, los estilos, elementos sobresalientes como tamaño, dimensión, textura, volumen, planos, aspectos más representativos o cognitivos. Es importante interpretar, identificar y traducir el lenguaje. Obviamente si existe algún tipo, identificar si existe algún tipo de simbolismo dentro de lo que estamos analizando. Y son indispensables imágenes desde diversos puntos de vista, plantas y vistas interiores, ¿vale? La forma y el uso de un proyecto deben de ser comprendidos fácilmente. Si no, ¿cómo puede la arquitectura generar significado arquitectónica y cultural? ¿O cómo puede un diseño arquitectónico ser una obra de arte? ¿Vale? ¿Sí? Ok, en esa cuestión ustedes van a hacer un análisis semántico de un edificio, ¿vale? Realizar un análisis de acuerdo a pues, los elementos de diseño, ¿no? Ya sean conceptuales, visuales, de relación y prácticos, los valores formales, si tiene agrupamiento, ritmo, equilibrio, orden, progresión, alteración, movimiento, armonía, contraste, regularidad, simetría, ¿vale? También lenguajes, funciones de lenguaje referencial, cognitiva, metalingüística, expresiva, fática y poética.
¿ok? Y a través de la propia interpretación encontrar el significado, ¿vale? El significado que tiene la obra o eh, la obra más que nada, ¿no? Forma, función, aspectos más representativos, simbolismo, significado del contexto y función, relación entre lo que expresa y lo que es, ¿vale? El carácter, el lenguaje de los signos. Ok, y que llegan al concepto de diseño, ¿vale? Ok, el análisis formal consiste en conocer qué nos dice el edificio de acuerdo a la forma y que tiene valores formales, ¿vale? Y el análisis semántico consiste en conocer qué nos dice el edificio de acuerdo a la relación que existe entre la forma y su significado y la forma y su función, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o duda? ¿No? Bueno, ok. Para poder hacer un correcto análisis semántico se debe conocer el edificio lo suficiente en cuanto a su época, el contexto cultural, el lugar, el contexto físico y la función para qué uso fue hecho, ¿vale? ¿Sí? Reflexionar en cuanto a eh, qué nos dice el edificio, cómo influye el contexto en la forma o el significado del edificio, o cuál fue la intención original del diseño, ¿vale? Y cuál es la interpretación personal acerca de lo que se expresa en el edificio. ¿Vale? Digamos, aquí tenemos un primer ejemplo, vamos con un primer ejemplo para que ustedes vean cómo deben de realizar su proyecto o su análisis, ¿no? Ok, primer paso, ¿qué conozco del edificio? Vamos a ver sobre la columna de la Independencia. Surgió como un elemento emblemático que conmemora la independencia de México. La columna mide 36 metros y en total el conjunto tiene 47 metros. En 1900 inició su construcción bajo el diseño del arquitecto Antonio Rivas Mercado, con esculturas de Enrique Alciati, inaugurado por Porfirio Díaz un 16 de septiembre de 1910. ¿Vale? Hubo dos propuestas anteriores emanadas de concursos, una en 1821, que es esta, primera propuesta, y otra en 1865, que fue esta. La segunda propuesta, ubicada en la plaza principal frente a la catedral, solo se llegó a construir el zócalo. De ahí el nombre que se conoce actualmente. El zócalo es como la base o el basamento que iba a tener esta propuesta, esta columna, y de la independencia solamente se construyó el zócalo, digamos. Por eso se le llama zócalo a la ciudad, ahí a la Ciudad de México, ¿no? Ok, bueno, eso ya lo conocemos. Luego también fue ubicado en el recién construido Paseo de la Reforma en la Glorieta, y una imagen del día de la inauguración y otra foto tomada en 1910 con el nivel del desplante original, ¿vale? Donde se puede apreciar pues que estaba a este nivel y que ahora está más, va descendiendo, ¿no? Por eso ahorita está más arriba, ¿no? ¿Sí? Ok. Luego podemos ver la hipótesis del padre de la patria, ¿vale? Miguel Hidalgo Costilla y todas las esculturas que tienen en la parte de abajo, y luego la Victoria Alada que está encima, ¿vale? También los detalles del fuste de la columna, ¿vale? Bueno, aquí también podemos decir que dentro de su historia, en 1957, un terremoto derribó el ángel, ¿no? ¿Vale? Y el hundimiento del suelo urbano en 200 años, ¿vale? Aquí está originalmente y aquí es donde ya se va hundiendo hacia el piso, se va hundiendo y obviamente por esa forma tiene escalinatas, ¿no? Porque al hundirse necesita las escalinatas. Ok, en el segundo paso, el análisis compositivo del edificio, requerimos contar con la planta arquitectónica y la fachada de vista frontal y nos apoyamos en los elementos del diseño más significativos. Digamos, aquí tenemos la planta y podemos ver los ejes viales, ¿vale? ¿Sí? Los ejes compositivos, ¿vale? Del diseño, las formas y contornos, ¿vale? ¿Sí? Y luego en esta parte podemos ver la simetría, ¿vale? Círculos y ¿cómo se llama? Y líneas verticales, ¿vale? Que es la columna, ¿sí? Triángulos, ¿vale?
rectángulos cuadrados, ¿vale? Y al final pues tenemos aquí todo esto, ¿no? Podemos ver que puede ser formar un círculo, tiene algo vertical, tiene tanto triángulos y verticalidad y horizontalidad en cuestión de rectángulos y cuadrados, ¿vale? Ok. Luego en el tercer paso analizamos, requerimos las imágenes exteriores e interiores del edificio y nos apoyamos con los elementos de diseño y más los valores formales. Supongamos acá repetición y gradación, ¿no? La repetición se da en las plataformas circulares que existen en la base de la columna del ángel, siendo estas concéntricas y disminuyendo de tamaño, pudiendo considerar que existe gradación en este sentido, ¿vale? ¿Sí? Luego también equilibrio y balance, ¿vale? ¿Sí? Con lo cual, y contraste, ¿vale? ¿Sí? También podemos ver simetría y proporción y escala, ¿vale? Luego el análisis formal lingüístico, que es requerimos plantas, alzados, vistas aéreas, interiores y del contexto, y nos apoyamos en las funciones del lenguaje aplicadas a la arquitectura. Pongamos función referencial, ¿vale? ¿Sí? Bueno, primero función conativa, perdón. Función conativa, digamos, ha generado identificación en la población por su mensaje claro, por el reconocimiento como punto de encuentro urbano y como hito en la ciudad por su simbolismo, ¿vale? Digamos, una función referencial que es una conmemoración al centenario de la independencia, un recordatorio como nación libre y expresión del nacionalismo, que México crece como país y México está a la altura de otras naciones, ¿vale? Eso podría ser la función referencial. Y una función expresiva o emotiva dice que el mensaje claro por el estilo y las imágenes o esculturas que transmiten la idea de independencia y libertad debido al simbolismo de los elementos, ¿sí? Con lo cual pues tenemos lo que es el análisis referencial, la función cognitiva y la función expresiva o emotiva, ¿vale? En el último paso, bueno, sí creo que es el último, todo lo anterior más una interpretación propia, ¿vale? Relacionar la forma significado con la forma función y con el concepto de diseño identificado, que es más o menos así. El significado, identidad de los mexicanos como una nación victoriosa, libre e integral, que hemos sabido valorar las luchas de aquellos que lograron unificar al pueblo con el objetivo de la libertad. Función, elemento conmemorativo de un hecho histórico. Es un hito histórico y urbano, además de albergar los restos de nuestros héroes y algunos emblemas relacionados con la independencia. Concepto de diseño, apoteosis de la padre de la patria, Hidalgo como figura central de toda la composición, refiere el eje para la escultura de la victoria aliada en la composición triangular. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Correcto? Vale. Voy a poner otro segundo ejemplo, pero antes que ponga el segundo ejemplo, bueno, su trabajo es agarrar una obra, pero no va a ser una obra, bueno, o sea, para que no se dificulte en cuestión de si no encuentra algo del lugar, vamos a tratar de que sea de su población o de su ciudad, ¿vale? Algún elemento, alguna obra que sea un hito o que sea importante dentro de su población para que ustedes la vayan a analizar, ¿vale? ¿Sí? Sí, o sea, tienen que buscar una obra puede ser así como esta columna alta, pueden buscar algo así parecido, o pueden buscar una obra arquitectónica eh, que completamente marque en la historia de su comunidad, ¿vale? O de su población. Y que a ustedes les parezca interesante analizar para que nos analicen de acuerdo a lo que estamos viendo y a todo esto que les estoy mostrando. ¿Vale? Ok, vamos a ver el segundo ejemplo. Ok, en cuestión del segundo ejemplo, bueno, aquí manejamos la estela de luz. Que, bueno, otra vez que conozco el edificio, surgió a raíz de los festejos del bicentenario de la independencia de México. Fue el proyecto ganador en un concurso en el que participaron 24 arquitectos. El autor es el arquitecto César Pérez Becerril, quien le otorgó ese nombre, ¿vale? Su construcción se inició el 22 de septiembre de 2009
y terminó un 31 de diciembre de 2011 con 15 meses de retraso de acuerdo a lo planeado. ¿Vale? Se inauguró el 7 de enero del 2012 y estamos hablando de esto, ¿vale? ¿Sí? Ejecución e inauguración, ¿no? Está ubicado en el Paseo de la Reforma, a la altura de la Puerta de los Leones de Chapultepec, en un predio que inicialmente era de 3 hectáreas, ¿vale? ¿Sí? Ok, mide 104 metros de altura. Bueno, luego, análisis compositivo. Bueno, aquí podemos ver la simetría, ¿vale? Lo vertical y lo horizontal, las formas rectangulares, ¿sí? Planos paralelos, ¿sí? La línea base. Ok. Luego tenemos otras imágenes en las cuales podemos ver también simetría, balance, ritmo, repetición, regularidad y contraste, ¿vale? ¿Sí? Ok, luego tenemos en cuestión del análisis formal lingüístico. Ok, la función cognitiva aún no se ha consolidado como un hito urbano, pero sí se identifica por el contexto sociopolítico que marcó su construcción, ¿vale? En cuestión de lo referencial, este monumento es ya considerado como referencia urbana en conjunto con el edificio conocido como la Torre Mayor. Es asimismo representación de la modernidad de la nación y de la tecnología constructiva. La escala de luz puede considerarse como un monumento plagado de simbolismo, sobre todo por las luces y los colores, ¿vale? Ok, y luego aquí en cuestión de lo último, el significado. Quisieron hacer un monumento diferente, tiene dos planos paralelos, cada uno con la representación de 100 años de historia, considerado así el bicentenario de la independencia, con la construcción un tanto relevante por el sistema constructivo empleado, ¿vale? La función, elemento conmemorativo de un hecho histórico, factible de llegar a ser considerado un hito histórico y urbano. Y el concepto, nueva luz, camino de luz, representando la luz, el camino que nos lleva a la superación y al progreso, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces más o menos así se puede hacer el análisis, ¿vale? Y ustedes tienen que igualmente analizar, ¿vale? Su obra, ¿vale? La obra que ustedes elijan, no importa cuál sea, pero que sea más que nada de su comunidad, o sea, de su población, ¿vale? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí? La pregunta, sobre ejemplo, aquí en Santa María, ¿podemos escoger la iglesia? Sí, se puede escoger la iglesia. Pueden escoger una iglesia. O sea, la cuestión es que sea una obra muy representativa del lugar, ¿vale? Puede ser una construcción, una obra arquitectónica, puede ser un monumento también, ¿no? Entonces, si hay un monumento muy representativo, puede ser ese. La cuestión es de que ustedes lo analicen con todo lo que hemos visto, ¿vale? De su función, su forma, y que hagan más o menos, que hagan lo que trae aquí. Estos pasos que menciona acá son importantes para ir analizando entonces todos me lo van a poner, lo pueden poner o en una diapositiva como esta, ¿vale? Como esto así, que vayan ustedes explicando, o lo pueden hacer en un escrito, ¿vale? ¿Sí? Escrito en PDF con sus imágenes, todo así igualito como está acá, pero en escrito, ¿vale? Sin necesidad de poner el primer paso, sino que conozca el edificio, sino que es haciéndolo a ustedes de acuerdo, ¿vale? O también pueden hacerlo así, o para que también quede un poco más claro. Digamos, esta es la diapositiva que les acabo de mostrar, ¿vale? ¿Sí? Y este es otra diapositiva igual, pero aquí está analizado eh, por una persona del Instituto Tecnológico de Colima, y podemos ver que aquí analiza el Arco del Triunfo de París, ¿vale? Y aquí va, digamos, analizando lo mismo, ¿vale? Que conozco del edificio,
¿vale? Y aquí viene, bueno, la localización, las dimensiones, representación de significado, tiempo de construcción, inicio de construcción, arquitecto, réplica, base del arco del triunfo, ¿vale? ¿Sí? Localización, bueno, el arco de Tito y el arco del triunfo en París, que es lo que dice acá, que fue inspirado en el arco de Tito, ¿no? De Roma, ¿vale? Por eso es la construcción. Obviamente los nombres de los generales, la parte alta del arco, y muestra las imágenes que existen dentro del mismo arco, ¿no? Luego el análisis, digamos el punto, la línea, el contorno, ¿vale? ¿Sí? Punto, línea, un plano, un contorno, ¿vale? Un rectángulo y un círculo. Aquí dice, ¿no? Por una línea que cierra el paso, cierra un espacio, círculo, infinidad, calidez, protección, perfección, rectángulo, equilibrio. Forma un cuadro con una sustracción central arqueada. El cuadro significa estabilidad, equidad, rectitud. El contorno es determinado por una línea que cierra un espacio, el cuadrado, estabilidad, racionalidad, equilibrio, honestidad. Esmero, el rectángulo, rectitud, fuerza, estabilidad, ¿vale? Tiene una forma circular y rectangular, una dirección, ¿vale? Tono y valor, textura, tiene una medida, ¿vale? El color, aquí está la dirección, la posición. Ok, entonces va analizando también de la función, la representación y el significado, ¿vale? Los ejes, ¿sí? Gradación, radiación, ritmo, sustracción, simetría, superposición. Denotación es una obra arquitectónica de forma prisma rectangular que contiene sustracciones arqueadas y representa las victorias militares. Connotación connota ser un mausoleo de estilo neoclásico, ¿vale? Función representativa y función emotiva, ¿vale? Función poética y función apelativa también. Concepto de diseño, significado y función, ¿vale? Entonces, aquí está más o menos también otra forma de cómo es presentarlo y cómo se puede utilizar mucho más a fondo, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Así debe ser el ejemplo que tenemos que entregar el trabajo. Sí, así Más o puede ser. menos así. Así, por lo menos así, ¿vale? Hay que, digamos, todo lo que hemos visto del lenguaje visual, la semiótica arquitectónica, la alfabeticidad de los signos y formas y significados, todo eso hay que aplicarlo dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Sí, los otros están un poco más simples, ¿vale? Los que mostré antes, en cuestión de algunas cosas, pero también se puede hacer ¿cómo se llama? Lo más complejo que se puede en buscar todo lo que encontremos, ¿vale? Todo lo que encontremos dentro de la imagen, simetría, equilibrio, balance, si tiene ejes principales, ejes, Figuras y todo eso, ¿no? exacto, todo lo que ustedes encuentren dentro del edificio pueden analizarlo, ¿vale? Conforme a lo que estamos viendo, por eso es semántica en cuestión de leer el lenguaje visual, leer la semiótica arquitectónica, ¿vale? ¿Sí? Su forma, su significado, su función, todas esas cuestiones que hemos visto, todo eso lo tienen que aplicar si tiene color, si no tiene color, ¿vale? Aunque no hemos tocado el color en cuestión de qué representa, pueden ustedes ponerle qué representa el color, si es que tiene color el edificio o tiene alguna forma diferente, qué significa, ¿no? ¿Vale? Ok, preguntas hasta acá, dudas. Sí. Ajá, eh, Oscar. Cuando, ¿Mande? Oscar. ¿tienen que ser edificios o algún monumento o algo así? Puede ser un edificio representativo del lugar o puede ser un monumento, ¿vale? Sí, monumento puede ser una escultura muy importante de ahí, de donde estén, o sea, de donde sea. Puede ser una escultura, puede ser una obra arquitectónica muy representativa como una iglesia que estaban preguntando ahorita, o puede ser un monumento que también sea muy representativo en su ciudad para que lo analicen, ¿vale?
Ok, y le tenemos que tomar fotos Le, para le analizarlo, tienen que ¿no? tomar fotos. Si no pueden ir a tomarle fotos con las fotos que encuentren en internet y que sean que encuentren también, ¿vale? Si también de Google Maps pueden sacar la foto desde arriba como acá, pues tal vez no tienen la foto desde arriba, ¿no? Una foto que ustedes pueden tomar desde arriba como la de aquí del Arco del Triunfo, pero si la pueden ver en Google Maps y sacar de ahí, adelante, ¿no? ¿Para cuándo va a ser el trabajo? Va a ser para el día del examen. Bueno, Sí, o sea, tienen más de, bueno, el día ¿Cuándo de es el día de examen? más aproximadamente, bueno, no sé exactamente cuándo vaya a tocar, pero los exámenes comienzan el 23 de septiembre, creo, 23 o 24. Entonces tienen unas casi 2 semanas, una semana, ajá, casi 2 semanas para hacer el trabajo, ¿vale? se entrega en PDF, ¿no? ¿Mande? Se entrega en PDF, ¿no? Se entrega en PDF, pueden hacerlo, pueden hacer una presentación en PowerPoint y luego pasarlo a PDF y ya la entregan, ¿vale? Si también lo quieren hacer así. O pueden hacerlo completamente en Word, todo escrito y con imágenes y todo eso y entregártelo también escrito en PDF. ¿Vale? Entonces tienen esas dos opciones.